¿Qué tal, amigos de Paradojas Reconciliadas? Estamos de nuevo aquí con Gloria. ¿Cómo estás, Gloria? Muy bien, Gabriel, buenas tardes. La verdad que un gusto siempre compartir contigo. No, hombre, pues al contrario, y ahora más que nos compartes algo, pues algo del que has estudiado ya bastante, ¿no? Que es este tema de la Cábala. Y bueno, pues estamos ya a menos de una semana, ¿no? De que inicie el curso de Cábala aquí en Paradojas Reconciliadas. Estamos todos muy emocionados, ¿verdad? Y y bueno, para que también se den una idea, ¿no? De qué se puede esperar o contenido, etcétera, etcétera. Pues bueno, Gloria muy amablemente eh, va a presentarnos este contexto general de la cábala como tal, ¿no? ¿Qué es Así la es. cábala? ¿Qué se puede hacer? ¿En qué consiste? Etcétera, etcétera. Entonces, pues bueno, adelante, Gloria, por favor. Muchas gracias, Gabriel. Pues mira, primero explicar que la cábala pues se conoce como la tradición, ¿no? Así es como se le llama, la tradición. ¿Tradición de qué? Pues de la mística occidental, es decir, de la mística judía. Entonces, lo que nos presenta la cábala en un contexto como muy general es cómo se conforma el universo y los múltiples universos, cómo se crea nuestro planeta, es decir, la naturaleza, y finalmente cómo el hombre está entre el universo o los múltiples universos o el espacio, el planeta, la Tierra y el hombre. O sea, es como toda la interrelación que existe entre el universo, la naturaleza y el hombre. No en el sentido de que el hombre es el más importante, no tiene que ver con la importancia del ser humano como tal. Por el contrario, tiene que ver con la intención de que el ser humano haga conciencia de que el planeta, de entrada, no le pertenece, somos parte del planeta y que si no cuidamos nuestra casa, pues entonces nosotros como humanos vamos a perecer porque otras especies, por ejemplo, eh, vamos a poner por caso, a lo mejor los anfibios, o a lo mejor los delfines, o a lo mejor las gallinas, ¿no? Puede que sean más fuertes y entonces sobrevivan, pero el ser humano, si no cuida su casa, no. Es Claro. como muy en ese sentido. Entonces, la idea es que el ser humano, por tener el entendimiento, el uso de la razón, o sea, su proceso de discernimiento, está encargado de cuidar todo lo que le rodee en el planeta, ¿no? Para que pues todo fluya, ¿no? Si lo destruye, pues es como si yo vivo en mi casa y destruyo mi casa, pues entonces ¿en dónde voy a vivir, no? Sería más o menos ese concepto. Ahora, la Claro. frase que dice el conocimiento es la conexión, sí, porque el estudio de la cábala lo que va a hacer es que, bueno, va a hacer muchas cosas, pero una, pues que el proceso mental que tenemos se vuelva más rápido, más lógico, se vaya perfeccionando. Es como ir al gimnasio. La gente que va al gimnasio y hace, bueno, levanta pesas o hace ejercicio, corre o así, pues lo que está haciendo es que con ese ejercicio, si lo hace continuamente, pues el músculo, no sé, se fortifica, ¿no? Así como hay ciertas cosas que pasan en el cuerpo. Bueno, así pasa cuando nosotros estudiamos, cuando nosotros empezamos a usar nuestro cerebro, entonces el cerebro se ejercita y por supuesto que nuestros procesos lógicos, racionales, todos esos procesos van a mejorar, lo que nos permite tomar una mejor decisión ante los problemas de la vida. Entonces, si nosotros estudiamos, si nosotros aprendemos, evidentemente ese conocimiento, ese estudio, ese ejercicio mental, pues nos va a permitir vivir mejor. Ahora, claro, se estudia de todo porque la cábala no está peleada con la ciencia, Claro. y, pero en definitiva todo va en función de la espiritualidad del ser humano, ¿no? Eso sería importante. Oye, Dime, dime. ¿alguna vez, bueno, y no sé, ya tú sabes mucho más que yo, pero alguna vez alguien me dijo que, por ejemplo, un Newton, ¿no? Un Isaac Newton, pues sabía todo este tema de las leyes de gravedad, o descubrió, o pudo formular, como quieran ustedes decirle, las leyes de gravedad, Ajá. porque tenía conocimientos cabalísticos. Sí, No sé qué tan cierto sea eso, ¿qué sí, opinas tú de claro. eso? Sí, sí, mira,
yo voy a decir algo y hay que siempre guardar las proporciones necesarias de lo que voy a decir. Sin embargo, hay algunos científicos, físicos, químicos de antes y de ahora, no, esto no tiene una época en particular, que han pertenecido a escuelas que generalmente se conocen iniciáticas o escuelas de misterios, en donde se estudia la cábala. Y en el momento en el que estas personas estudian este conocimiento, esta tradición, como tiene mucha forma de acercamiento y trabaja muchas leyes universales, que en este caso, por ejemplo, la que tú me dices es la ley de atracción y repulsión, que es con la que se mueve nuestro sistema solar, ¿no? Y también todo lo que rodea el sistema solar, es una ley que al mismo tiempo que atrae, repele. ¿Por qué? Bueno, porque si esa atracción fuera de más, por ejemplo, la luna se estrellaría con la Tierra. Eso te lo dice la Cábala. El Sol, la Tierra en particular, no se acerca al Sol porque si nos acercamos, pues nos quemamos. Entonces está justamente en el lugar adecuado, o sea, en el que le corresponde, en el orden necesario. ¿Para qué? Para que todo tenga vida, por lo menos en la Tierra. Esas leyes, eso sí se estudia, insisto, en la tradición, en la cábala y también, obviamente, en algunas escuelas iniciáticas o de misterios. No es que, digo, no sé tanto, pero me parece que ya son estudios que son como más de filosóficos, como más... no es que cuando uno llegue a una escuela de misterios se lo van a enseñar así tal cual, porque la cábala también lo dice, el cerebro tiene que estar preparado para recibir el conocimiento, ¿no? Entonces, sí, yo estoy convencida de que muchos de los científicos y de los poetas y también de los políticos y de todas digamos que todas las vertientes que tiene el ser humano, hay quien ha pertenecido o ha conocido a la tradición y Claro. entonces su conocimiento se amplía. Sí, por supuesto que sí. Ahora, yo acá puse una brevísima explicación de lo que es la cábala, que bueno, viene de la palabra lekabel, que significa recibir, y bueno, ¿qué recibo? Pues la tradición. ¿Cuál? Pues la mística judía, la mística occidental, que es la que ha conservado el saber anterior, ¿no? Que se manejaba antes de lo que fue la conformación propiamente del judaísmo. Entonces, lo han conservado, está en la Torá y después con el tiempo salieron otros libros que son el Zohar, el Sefer Yetzirah, es el libro de la formación, el libro del esplendor, por ahí hay algunos otros libros que se estudian desde el punto de vista de la Cábala. Entonces, la Cábala lo que va a estudiar, como ya lo había dicho, bueno, pues es el universo, a la naturaleza y el ser humano como intermediario. Entonces, creo que eso es importante para saber qué es lo que vamos a estudiar. Están las tres columnas que son fundamentales para el estudio de la Cábala. Vamos a tener la columna de la misericordia, vamos a tener la columna del rigor y en medio vamos a tener la columna del equilibrio. ¿Qué es? Bueno, yo sé que puedo ser bondadoso, puedo ser misericordioso. El problema es que yo lleve eso al exceso, que sea demasiado bueno, demasiado bondadoso, demasiado misericordioso, porque entonces dejo que las personas me transgredan, me afecten, me lastimen. Entonces, sí lo voy a hacer, pero siempre voy a tener del otro lado el rigor o la severidad, la autoridad de decir hasta aquí. Sí soy buena persona, buena onda o como le quieran llamar, pero hay un límite porque vivimos en un mundo limitado, ¿no? O sea, hay límites en nuestra vida, ¿no? Estamos en un estudio, estamos en una casa, estamos en un parque, todo esto está limitado y nosotros, nuestro entorno, como humanos, debemos delimitarlo también. Entonces, no voy a ser exageradamente misericordioso, pero tampoco voy a ser demasiado severo, porque entonces no me voy a permitir pues disfrutar de la vida, ¿no? Si soy demasiado autoritaria conmigo, pues voy a vivir hecha nudo, ¿no? Todo el tiempo me voy a Claro. estar regañando y así no, y entonces me voy como a acartonar. Entonces, la idea es que en estas tres columnas yo me coloque en medio,
Reconozco que puedo ser bondadosa, reconozco que debo de tener severidad, pero tengo que encontrar el equilibrio entre estas dos energías. ¿Por qué? Porque eso me va a dar a mí algo, que en general pues sería la felicidad, ¿no? Me va a dar muchas cosas, pero ahorita, así francamente y abiertamente, pues lo que me va a dar es la felicidad, ¿no? O el estar bien conmigo misma. Y hay que reconocer que el que está bien consigo mismo, está bien con todos. Claro, ¿Por qué? Porque en el momento en que empiezo a trabajar mis columnas, empiezo a reconocer el exceso de bondad en uno o la bondad en una persona, empiezo a reconocer la severidad en una persona o el exceso de severidad. Yo sé que no debo de juzgar porque yo puedo caer en eso y entonces me voy hacia mí. Y cuando yo me encuentro a mí, ya yo me desocupo del otro. Y entonces mi vida empieza a ser equilibrada siempre, ¿no? Lo mismo pasa, ¿no? Está la espiritualidad, está la materia. No voy a estar siempre en la materia, tampoco siempre voy a estar en la espiritualidad, tengo que estar a la mitad, en el equilibrio. Trabajo mi espiritualidad para que se refleje en mi materia y mi materia la trabajo para que yo pueda tener tiempo para mi espiritualidad. Porque si no, estoy rompiendo el equilibrio de las tres columnas. Entonces, siempre, por lo menos en intención, debemos de estar en el equilibrio, en medio de las dos columnas. Vamos, también en Cábala se estudia lo que sería el absoluto. Ahora, aquí es complicado el absoluto porque nuestra mente no comprende el absoluto, no porque no tengamos la capacidad intelectual, porque la tenemos. El problema es que no hay nada absoluto en la materia. Todo tiene a perecer, o sea, todo tiende a perecer, a acabarse. Los ciclos se acaban, ¿no? Entonces, como todo va por ciclos o por periodos, no podemos entender los periodos de absolutez. Es como un poco cuando dicen todos y todas. No, no se puede decir todos y todas porque se rompe el absoluto. El absoluto es todo. Somos todos. Porque si yo fragmento al absoluto, entonces ya no es el absoluto. claro. Entonces, se estudia eso más profundo. Entonces, se divide en tres el absoluto para su estudio, aunque bueno, intentamos que el absoluto es todo. Entonces, está el vacío del espíritu, que es lo que impregna todo, absolutamente todo lo que hay en la Tierra y en el universo y en el espacio, que es infinito. Dicen que se puede acabar muchas cosas, pero el espacio nunca. Entonces, Claro. hay que pensar en el espacio como la infinitud. Después viene el Ein Sof, que es lo ilimitado e infinito, pero dentro de una especie ya como de vasija, un poco, porque ya se están arreglando todas las energías universales para crear algo, la luz ilimitada. Cuando se hace esta luz ilimitada es el primer rayo de luz que hay en el universo. Generalmente no es como muy igual, pero se puede tomar. Es la teoría del Big Bang, lo que acabo de explicar. Es una teoría de Big Bang en donde se hace una contracción de las energías, hay una explosión y se crea un halo de luz, ¿no? Y empieza a organizarse toda la creación. Entonces, eso sería el Ein Sof y el Ein Sof Aur, que es cuando ya aparece la luz. Y bueno, en términos generales, el espacio es oscuro, no es vacío, es oscuro Okay. y se ilumina pues con la luz de los soles, de las estrellas, ¿no? Y de todo lo que hay en el universo. Sí, no sé si estoy clara, pero Sí, 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 sí. trato de ser lo más clara posible. Bueno, ya que Adelante, tengo adelante. comprendido lo que es el absoluto, el Ein Sof y el Ein Sof Aur, ahora voy a empezar con la Sefirot. Bueno, ya tengo comprendidas también mis columnas, voy a empezar con la Sefirot. Tenemos 10 Sefirot. La primera es Keter, que es la parte superior de donde emana la energía que nos llega aquí en la Tierra, la parte, digamos que divina, y es la corona, así se llama. Esta corona es, digamos, un punto, un halo de luz. No, no es que sea un punto como chiquito, sino es como un círculo, vamos a ponerlo así, una concentración luminosa. Se divide y entonces vamos a tener 12 pilotos. Vamos a tener Jokma y Binah. Jokma es la sabiduría que viene directamente de Dios y que comúnmente se llama intuición. Y Okay. junto con Jokma, que es la sabiduría divina, viene Binah. Binah es el entendimiento, es
mi razonamiento, es mi inteligencia, es cómo yo recibo las ideas y cómo yo las razono para que eso tenga una función en mi vida. Esta triada de estos tres sefirot es muy importante para la vida del ser humano, porque si yo no estoy conciliada en mi mente se vuelve un caos. Mis pensamientos van y vienen sin ningún sentido. No hay que olvidar que nuestro cerebro es electromagnético. Entonces, Ok. como que atraemos pensamientos. Y la importancia de esto es que yo recibo ideas, bueno, no recibo ideas de, ¿sabes? Como de, hay que ser coherente con esto, no es que me vengan de la nada, así como de repente aparezca. Nuestro cerebro siempre está pensando, siempre está manejando ideas. Es parte de nuestra esencia como Claro. humanos manejar ideas. Yo tengo ideas, y esas ideas yo las tengo que razonar y ver cuál sí me sirve y cuál no. Eso sería mi triada. Idea, tengo mi intuición y tengo mi inteligencia, y esas tres me tienen que dejar algo, ¿no? Esas Oye, tres, dime. pero entonces las ideas vendrían de Keter. Las ideas vienen en términos generales del absoluto, Ok. vienen de la divinidad. El ser humano, eh, al ser semejante, no igual, semejante a la divinidad, tiene la capacidad de crear ideas y de recibir ideas Mm. de las energías divinas o de Dios, si alguien lo quiere ver así, de Dios sería. Ok, ok. Es, es, entonces, te digo, estas tres sefirot son las que de alguna forma van a regir mi vida en el plano mental. Tengo las ideas, las recibo. Es independiente de si soy consciente o no de dónde vienen las ideas. La idea es que no soy Mm. consciente de dónde vienen esas ideas, pero bueno, las voy a recibir a través de mi intuición, y con eso, o con mi sabiduría interna, y con eso mi inteligencia, mi discernimiento, mi entendimiento, pues las va a llevar a cabo uno. Eso depende de cada uno de nosotros con nuestro libre albedrío. Podemos hacerlo o no. Depende de Perfecto. cada uno de nosotros, porque así es como estamos conformados con el libre albedrío, ¿no? Entonces, bueno, después de esta tenemos a Gesed, que es la misericordia y la grandeza. Es una, una sefirá muy importante porque es la que nos permite también ser generosos. Entonces, dar, digamos que amor o ayuda Ok. a las personas, eh, querernos a nosotros mismos, y eso nos hace sentir bien, ¿no? O sea, grandeza en el sentido de yo me siento bien conmigo, ¿no? Dicen, ama al otro como a ti mismo. A eso se refiere. Si yo me amo, yo puedo dar amor, o puedo ser bondadoso, o puedo ser misericordioso con otra persona. Si yo no me quiero, yo no me amo, yo no puedo dar algo que yo no tengo. Eso es. Mm. Entonces, hay que pensar que lo que damos es lo que nosotros también tenemos para nosotros mismos, y eso nos hace grandes, nos hace sentir bien en ese sentido. Tenemos a Geura o Geura, que es la fuerza, es el trabajo que yo voy a hacer para poder conseguir lo que yo quiero. Es una energía que tengo y que me va a encaminar hacia conseguir mis intereses, lo que a mí me gusta, lo que yo necesito. Esa es la fuerza, digamos que es como la voluntad, ¿no? Un poco, aunque no es que sea la voluntad propiamente, pero sí tiene que ver mucho con la voluntad, porque es la fuerza interior que yo tengo para desempeñar algo. Todas estas, Sefirot, trabajan al unísono, ¿eh? No, bueno, Ok. todos uno las divide porque es más fácil estudiarlas, pero en general todas se están moviendo todo el tiempo. Voy a llegar a Tiferet, que es la belleza, la armonía, porque dicen que todo lo bueno es bello. O sea, si mueves una, se afectan las otras, digamos. Claro, si mueves una, se afectan todas. Claro, sí. Sí. Ok. Entonces, por eso también a veces hay que tener cuidado cuando estamos trabajando, a lo mejor queremos enfocarnos a una sefirá. Hay que tener cuidado de que esa sefirá no se vaya como a una columna, a la columna de la misericordia, o no se vaya a la columna de la severidad, porque entonces voy a perder el equilibrio en todas mis sefirot.
Ya, Por eso ok, tengo que estar muy pendiente de cómo, de dónde me estoy moviendo. Si yo siento que soy, por ejemplo, muy intelectual, muy rígida en mi entendimiento, o sea, tiene que ser así porque así yo lo digo, porque así lo he aprendido, no tengo la misericordia de relajarme, de pensar que probablemente esté en un error, entonces todas las energías van a estar en caos. Tengo que organizar una y se organizan todas. Y así es como nos vamos lentamente, pero con paso firme, porque moviendo una energía, pues sí se mueven todas. ¿No? Sí, sí, ok, sí, sí. ok, Entonces, y bueno, yo tengo la belleza y ¿qué hago con la belleza? Todo lo que es bueno es bello, sí, pero ¿cómo? Porque tengo que aprender a ver lo bello en todo. Tengo que ya, aprender a ver la armonía en todo, porque la energía o la divinidad o Dios, como la gente le guste llamar, es, porque es el absoluto, incluye todo. El que adjetiva las situaciones es el humano y eso lo hace ok, desde su conciencia, desde su nivel de conocimiento, nuestra adjetivación acerca de los eventos, si son buenos o son malos. Todos podemos ir a la misma fiesta y unos se van a pasar muy bien en la fiesta y otros van a estar muy mal. ¿De quién depende? De los que están en la fiesta, de cada uno de los que están ahí. Los que llegaron con buen ánimo seguramente se la van a pasar muy bien. Los que llegaron con mal ánimo se la van a pasar muy mal. Pero eso es independiente del que hizo la fiesta. El que hizo la fiesta dijo, pues ahí está la fiesta para que todo el mundo se divierta. Pero ¿de quién depende? De uno. Ahí es a donde también uno tenemos que estar ahí viendo qué adjetivamos y cómo lo adjetivamos. Hay que tratar de buscar lo bueno y lo bello, la armonía, hasta en situaciones complejas o que son feas o que son pues no buenas para nosotros. Porque mm, cuando nosotros encontramos en esas situaciones que nos hacen ver feo, o sea, que vemos lo feo, digamos, que nos hacen vivir en lo feo, hay que aprender de ahí algo para poder encontrar lo bello. claro, ¿No? Entonces, más o menos así. Nexa, bueno, pues obviamente el nombre lo dice todo, pues la victoria, estoy venciendo, estoy ganando como muchas cosas. ¿Por qué? Porque estoy comprendiendo cómo es el proceso de mi vida y de la vida que me rodea. Entonces tengo una victoria. Gloria, pues también tiene que ver con el asunto, tiene que ver con el asunto de eh, soy victorioso, tengo las capacidades necesarias para conseguir lo que yo desee, puedo vivir en el equilibrio entre la mística o la espiritualidad, la materia, puedo estar entre esos dos y yo voy a estar consciente de que todo lo que yo haga está bien hecho ok, para mí, para mí. Eso no quiere decir que yo me vuelva una persona tirana y diga, y como yo lo hago para mí, es mío y es bueno, ya todo el mundo fuchi. No, hay que entender que vivimos unidos con todo y entonces si yo me vuelvo una tirana, pues evidentemente eso me va a afectar, ¿eh? Porque somos energías, porque aquí ya lo estamos viendo, entonces eso me va a afectar. Tengo Yesod, pues que es el fundamento, que también tiene que ver con la creación, ya propiamente con lo que yo estoy plasmando, lo que yo estoy haciendo ya es un poco encaminada a la acción para llegar a Malhut, que es el reino, y que es ahí a donde lo tengo que ver. Todo tiene que aterrizar en Malhut. Y de Malhut, todo lo que yo tenga, lo voy a subir a Keter. Y otra vez Keter me va a dar algo y yo lo voy a llegar hasta Malhut y vamos a seguir el camino de la Sefirot porque esas nos van a dar algo. Son 10 Sefirot y hay una que es oculta, que a veces no todo el mundo la conoce y que no sabemos exactamente cuál es y cómo, por qué está ahí y se llama Dat. No es una Sefirá como tal, pero Dat ok, es el conocimiento. ¿Y cómo adquiero yo un conocimiento? Sí, estudiando, sí, pero ¿cómo? Cuando lo llevo a la práctica. Porque si yo lo sé, pero no lo uso, es como si no lo supiera. Entonces, DAT lo que me va a dar es la práctica de ese conocimiento. Yo lo voy a practicar y de ahí yo tengo que aprender. Si yo estoy trabajando, por ejemplo, con la misericordia y me estoy viendo ya como muy benevolente, ahí entra DAT. Y DAT te dice, oye, estás aprendiendo que la gente va a pasar encima de ti porque estás siendo demasiado buena.
abusada, ¿no? Entonces dices, ay, sí es cierto, estoy como que ya me caí ahí, ¿no? Todas estas sefirot tienen algo que se llama clipot, y la clipot es una cáscara que se crea en la sefira cuando yo la estoy trabajando mal, cuando me estoy yendo al extremo, se va creando una clipot, una clipa de la sefira. Son duales, porque el ser humano es dual. Entonces, cada sefira tiene una parte buena, bella, pero si yo no conservo esa belleza, evidentemente se va a encapsular en una clipa y se va a Vaya. cerrar esa sefira. Sí, Pues, o sea, se cierran, pues. se cierra. Sí. O sea, se encapsula. Ya, La ya, ya, ya. sefira sigue, pero está encapsulada. Uh -huh. Entonces, ahí tendríamos que, pues, que tratar de romper la clipa. Porque La sí, clipa es ajá. como, dime. No, si está cerrada, pues tú no puedes ya usar esa energía, ¿no? No, lo sigues usando, lo que pasa es que lo usas mal. Pero mira, lo más Mm, así, no, es el ejemplo que se me ocurre, es las personas, perdón, que se sienten muy iluminadas. Esa es una clipa. ya. Una persona que se siente como ya muy iluminada, como que ya lo sabe Mm, todo, como que ya no necesita la materia, porque ya está al lado de Dios. Bueno, esa persona tiene una clipa. Y una ok, clipa muy fuerte, porque entonces ya no, ¿para qué está en la materia? pues Y sí, ahí hay un error, porque desprecia lo que la divinidad le dio, que es la materia. claro. Entonces, esa es una clipa, por ejemplo, ¿no? Ahí habría que trabajar, pues que esa persona se baje de su espiritualidad y empiece todo eso que sabe a trabajarlo en la materia, porque es ahí a donde se tiene que ver. Y ahí se va a dar cuenta que no es tan como angelito como se pensaba, ¿no? Empieza a afectarte la vida de los otros, cómo se comportan contigo. Y entonces ahí, pues es cuando se empieza a romper la clipa, porque el rompimiento de la clipa es doloroso para el humano. Claro. Porque se conoce a sí mismo y dices, qué feo. A veces, qué feito soy. ¿No? Bueno, este es otro ejemplo de cómo se va recorriendo la energía en las sefirot y las tres columnas, y cómo están las sefirot acomodadas. Estamos viendo que en Jokma, que es donde está la intuición, también está Gesed y está Netzach, y en Binah está Geburah, está Hod, y en medio tenemos a Keter, tenemos a Tiferet, que, bueno, Keter es la corona, tenemos Tiferet, que es la belleza, la armonía, y tenemos Yesod, que es el fundamento, y Mahut, que es el rey. Entonces, esas energías bajan como el camino, como se le conoce como el rayo, baja un Ok. rayo y al final todo eso llega a Malhut. Si no hay Malhut, no hay trabajo. Mm, Bueno, tenemos el árbol del conocimiento del bien y el mal, que a mí me gusta enfocarlo un poco con Dat, y es cuando yo me veo y digo, pues a veces no soy tan buena. O sea, a veces ah, me toca ser severa, autoritaria, poner un límite y entonces, pues para mí lo estoy haciendo bien, pero para el otro probablemente no. ¿Por qué? Porque para el otro, desde su mm, forma de verme a mí, pues va a causarle un conflicto, ¿no? Entonces, ese conocimiento del bien y el mal, pues es además que es un problema filosófico, que lo han trabajado muchísimo los cabalistas de por qué existe el bien, por qué existe el mal, ¿no? Bueno, la mayoría de los cabalistas coinciden que el mal se crea por el comportamiento del ser humano. ok. El absoluto, por ser el absoluto, no puede tener un rival. O sea, Dios no puede tener como rival al diablo, porque entonces habría dos divinidades y eso ya sería una idolatría. Mm, ok. Ok. Entonces, sí, no hay que ser idólatras en ese sentido, ¿no? O sea, si yo le pongo a una energía igual a Dios, que es bueno, pues entonces, y lo igualo con el mal, pues entonces tengo un problema, porque tengo dos dioses. Claro. Entonces tengo que entender que el mal se crea cuando yo hago mal uso de mi energía y ahí estoy creando el mal. ¿El mal existe? Sí, en la tierra, sí, claro, existe el mal, no un diablo, no es el diablo que todo el mundo se imagina con alitas y así, cosas así, que, ya vi al diablo, no, eso no pasa. El Ok. diablo es el adversario que todo ser humano tiene y que es al que hay que vencer.
Y ese es el mal, lo que muchos le dicen la sombra. mm, ¿Cuándo tengo sombra? Cuando soy egoísta, cuando soy celoso, cuando soy envidioso, cuando soy todo lo que no sea bueno. Ese es el adversario, ese es el satán, ese es el mal. Y como generalmente lo digo, el que diga que nunca lo ha sentido, miente y no se conoce, porque todos, por eso estamos aquí. Si no, no estaríamos. Entonces, ya. desde ese punto de vista, todos tenemos el mal en nosotros y hay que vencerlo haciendo el bien. Y pues no sé si tengas alguna duda, Gabriel. No, 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 bueno, muy interesante todo. Eh, tengo varias, pero yo creo que me espero al curso Pues ya venga, una, no te quedes con las ganas para con... resolverlas. No, bueno, estaba pensando en esta cuestión. A lo mejor más que dudas, pues comentarios, ¿no? Sobre justamente el tema del conocimiento del bien y del mal. O sea, eso es lo que me imagino, lo que entendió Eva cuando se comió la manzana, No, en el momento en que el hombre come el fruto del conocimiento del bien y el mal, sí. eh, bueno, lo expulsan del paraíso, ¿no? A lo mejor no era conocimiento para ellos en ese momento, no lo sé, pero ¿está Bueno, relacionado con esa parte o es sí, claro, claro. Lo que otra pasa es cuestión? que, eh, bueno, a ver, es complicado esto. Bueno, Adán y Eva no son en realidad unas personas, ¿no? O Ok, sea, son energías que tiene el ser humano. Todos tenemos un Adán y una Eva en nosotros mismos, ok, es eso. Y ya, cuando nosotros comemos el fruto del mal, pues cuando hacemos algo primero que no es correcto para nosotros, que ujú, hay unas leyes internas en nosotros que nadie nos las enseña, que ya las traemos implícitas en el alma, ok, como no robar, no mentir, no, no matar. Hay leyes que son universales, éticas para el humano, para que pueda vivir, que todas las culturas y civilizaciones las han manejado. Bueno, entonces es cuando yo hago eso, pues entonces yo estoy comiendo el fruto prohibido ok, el árbol del ok, conocimiento, porque en el momento en el que yo me revelo ante la divinidad haciendo algo que va en contra de lo establecido como bueno o como bello o como cordial, en ese momento yo estoy aprendiendo, mm, porque lo que yo voy a recibir por ese comportamiento va a ser algo como una lección, no un ok, castigo. El castigo no hay, no hay castigo. Lo que yo voy a recibir es una compensación de mi ujú, acto. Si mi acto está enfocado a hacerle el daño a alguien, que nadie me lo prohíbe, porque está ahí el árbol del bien y el mal, yo lo puedo hacer. Lo que pasa ok, es que yo lo que voy a recibir pues es eso también. ¿Por qué? Porque yo lo estoy haciendo. Hay gente que dice, no, yo soy bien buena, yo soy bien linda, yo no podría, ¿cómo? ¿Por qué? Si yo todo ¿cómo? súper, ¿no? Tengo acá una mente muy, muy buena onda. No lo dudo. Pero esa mente buena onda necesita aprender lo mala onda porque así aprendemos. Y entonces esa persona que es una santa va a conocer gente que es fuchi fuchi, porque Ya, esa gente fuchi fuchi es la que le va a enseñar cómo ser virtuosa en el sentido de ocupar en la práctica su santidad, lo ok, que ella considera o él considera que es santo, ya, que es virtuoso, ¿sabes? Es sí, sí, como, sí, sí, no, no, sé si soy clara en eso, pero eso sería como comer la fruta del conocimiento. Y el ok, ser humano no aprende si no tiene lecciones de vida. Dime. ya. No, no, digo, muy interesante, ya me queda más claro Ajá, el entonces, bien. claro, todos tenemos eso. eh, Hay que reconocerlo, que es la parte más importante, el reconocer que lo tengo y aprender a manejarlo, ¿no? Porque la idea de la cábala tiene muchas cosas, es cierto, pero una de las ideas más importantes, bueno, no la más importante es otra, pero algo importante en la cábala, pues es que el ser humano se conozca para que vea que tiene en él mismo lo bueno, lo malo y
y sobre eso tiene que trabajar. ¿Para qué? Pues Mm, para conseguir algo, ¿no? O sea, no claro. es el otro. Ahora sí que no eres tú, soy yo. Así. Ya, muy bien, pues muy interesante, oye, muy interesante. Pues espero Eh, que pues sea de bueno, utilidad. esto es algo de lo que pueden esperar. Obviamente, bueno, en el curso vamos a entrar a muchísimo más detalle, Claro, pero es un poco de lo que se puede esperar del curso sobre la cábala, ¿no? así es. Entonces, pues bueno, les reiteramos la invitación. Empezamos este miércoles 23 a las 7:30. Así es. Y bueno, cualquier cosa, pues contáctenos en nuestras redes sociales y pues esperamos que se unan al grupo de estudiantes que ya tenemos de Cábala. Y claro, que siempre piensen que esto no va en contra de la religión de nadie, Mm, ni tampoco tiene ninguna intención de exhibir los errores de las religiones ni filosofías, porque se parte del principio de que somos humanos y como claro, somos humanos, tenemos errores y de los errores aprendemos. Entonces, ok, no se va a juzgar a ninguna religión y por qué tú eres aquí y yo acá, no. Es simplemente compartir lo que sabemos, lo que yo he vivido en particular y, bueno, lo que he aprendido y, por supuesto, que con la mejor intención, porque esto se puede llevar a cualquier religión. No es como hacer yoga. claro. O sea, no, O no es sea, una religión, es una práctica espiritual más bien que puedes es, hacer en es una cualquier práctica. momento. Muy bien. Pues Sí. muchísimas gracias, Gloria, de nuevo. No, al ¿Eh? contrario, Gabriel, muchísimas gracias a ti. Espero no haberme extendido mucho. No, 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 estuvo muy bien, estuvo muy, muy ilustrativo. ¿Eh? Qué bueno Pues, que. pues muchas gracias y nos vemos la próxima semana. Nos vemos, Bye Gabriel. bye. Muchas gracias a ti.